diapositiva, por favor, la cual nos presenta de manera especial o nos da paso a modo introductorio a nuestro tema correspondiente al día de hoy, ¿vale? Lorena, ¿me regalas la segunda diapositiva, por favor? El tema correspondiente para hoy, como les decía hace unos minutos, requiere que tengamos nuestras Biblias en la mano, ¿listo? Que tengamos nuestras Biblias cerca y al mismo tiempo requiere también que tomemos apuntes, ¿listo? Porque vamos a abordar los presupuestos de la preexistencia, la eternidad y la deidad, ¿ok? Preexistencia, eternidad y deidad. Esto en el orden de la persona del Hijo, es decir, de Cristo. ¿Listo? En preexistencia, eternidad y deidad. Creo que hoy nos corresponde estar presentando, Lorena, la diapositiva número 2 de la clase pasada. Pero entonces vamos a ir entonces a la diapositiva abajo, más abajo. Hace 8 días, gracias, revisábamos un contexto inicial donde recordemos rápidamente, históricamente, revisábamos que han existido personas que afirmando ser pues cristianas, niegan o distorsionan la deidad de Cristo, que es una doctrina fundamental de la fe bíblica. Revisábamos cómo hay 5 siglos en la historia claves donde el tema de la deidad de Cristo ha sido de debate, ha sido espinoso. Estos 5 siglos, en realidad son 6, bueno, 5, ahí hay 5, que es el siglo IV, el siglo V, el siglo XIX, el XX y el nuestro, que es el siglo XXI. En estos 5 siglos, históricamente ha habido una polémica bastante fuerte en torno a la deidad de Cristo. También veíamos, siguiente diapositiva, repasando rápidamente, también veíamos cómo aparece en respuesta a dichas polémicas varios concilios, ¿no? Por ejemplo, el concilio de Nicea en el siglo IV, es decir, año 325 después de Cristo. Este concilio aparece precisamente como una necesidad de presentar defensa a quienes niegan la doctrina de la deidad de Jesucristo. Es decir, aparecen personas como, se escucharon nombres en ese momento como el de Arrio, quien declara que, por ejemplo, que Jesús fue engendrado y no creado. También se declara allí que la naturaleza de Cristo es divina. Yo me estoy refiriendo a lo que se declaró en el concilio de Nicea en respuesta a las enseñanzas de Arrio, ¿no? Quien negaba la doctrina de la divinidad de Cristo. Entonces, en el concilio de Nicea básicamente se refuta y se afirman 3 cosas importantes, y es que Jesús es engendrado y no es creado. Y esto es importante que ustedes como estudiantes de teología lo tengamos en claro, ¿no? Cristo es una persona, la persona de Dios encarnada que no es, ojo, no es creado, sino que es engendrado, y ahí hay una importantísima diferencia. También en el Concilio de Nicea se deja en claro, se concluye que la naturaleza de Cristo es divina, ¿ok? Es divina, no solamente humana, sino divina. Es Dios, ¿ok? Él es Dios, no es simplemente un maestro de moral o un hombre muy seguido por la clase popular, no, es Dios. Y en tercera instancia, en este concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, se proclama que la esencia, su esencia, es una misma sustancia del Padre. ¿Listo? Esto es importantísimo también. Es decir, Cristo no es subalterno al Padre, sino que contiene la misma sustancia del Padre. Eso fue lo que vimos la clase pasada en términos del Concilio de Nicea. Avancemos, por favor.
porque aparecen otros concilios. Por ejemplo, en el año 451 después de Cristo, aparece el concilio de Calcedonia, también presentando una defensa, ojo, una defensa a la deidad de Cristo, que en ese momento fue espinoso y de debate, ¿no? El tema de Cristo como Dios. En el concilio de Calcedonia, en respuesta a ese debate, a esa duda frente a la deidad de Cristo, el concilio declara, después de revisar nuevamente el concilio de Nicea y las escrituras, se declara que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es decir, se llega a la conclusión después de revisar las sagradas escrituras, la Biblia, que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es decir, que posee las dos naturalezas sin confusión, sin división y sin separación. Avancemos rápidamente. Esto nos lleva entonces, bueno, eh, a recordar rápidamente que en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, tras la llegada de la modernidad, esto con filósofos destacados de dicho momento histórico como René Descartes, quien técnicamente inaugura, si se quiere, entre comillas, el periodo de la Ilustración, inaugura dicho periodo con el presupuesto muy famoso de pienso, luego existo, ¿no? Esto dejó, esta filosofía moderna trajo consigo para la iglesia una crisis. ¿Por qué? Porque la crisis de la iglesia en términos de la duda frente a lo que es racional y lo que es la fe. ¿Qué quiero comunicar con esto? Cuando René Descartes aparece con su ego cogito, es decir, con la famosa frase pienso, luego existo, lo que él quiere hacer es como en alguna medida invitar a pensar lo siguiente. Todo lo que no sea parte de la razón, todo lo que no se pueda sustentar a partir de la razón humana, no tiene piso científico o piso de seriedad en cuanto a ser creíble como tal. Esto es lo que en alguna medida René Descartes, inaugurando el periodo de la modernidad y de la ilustración, más que la modernidad de la ilustración, René Descartes aporta en cuanto a términos de la filosofía. Pero ¿qué pasa? Pues que esto cala muy profundo en la teología y en el seno de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque entonces los cristianos del siglo XIX, del siglo XX, eh, si se quiere un poquito más atrás, empiezan a cuestionar lo siguiente. Ellos dicen, bueno, si la razón es la base primaria de lo creíble, de lo serio, de lo fundamental y de lo sustentable, entonces, ¿qué pasa con los milagros de Cristo, con la deidad de Cristo? ¿Cómo podemos explicar que Jesucristo es hombre y es Dios? Desde la razón el hombre no puede hacerlo. ¿O cómo podemos entonces, dicen los cristianos de la época del siglo XVI, influenciados por Descartes, dicen para sí mismos, dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos desde la razón explicarle al mundo que los milagros de Cristo? Entonces allí nace algo que se llama la teología liberal. Y con la teología liberal, la negación absoluta de la deidad de Cristo, es decir, de la persona de Cristo como Dios. ¿Qué dicen los teólogos liberales? No, Cristo no es Dios, porque eso es de la razón, no lo podemos comprobar. Y además eso de los milagros, como que tampoco lo podemos comprobar, como así que caminó sobre las aguas. Eso no tiene piso razonable, desde Descartes. Entonces, ¿qué hace la teología liberal? Pone en duda e incluso llega al punto de negar la deidad de Cristo. Por eso decimos que hay 5 periodos en la historia en donde esto es peligroso. Y ojo con lo que estoy diciendo, queridos estudiantes, porque esto deja como resultado al siglo XX y al siglo XXI una nueva teología cristiana, una nueva fe cristiana que la conocemos no como cristianismo histórico, sino como cristiandad. ¿Listo? Ustedes me han escuchado a mí
Tal vez los que nos acompañan en la iglesia local o los que están en esta academia me han escuchado varias veces hacer una diferenciación entre cristianismo y cristiandad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es precisamente eh, parte desde esta apreciación que estamos observando en la diapositiva. La cristiandad se distancia totalmente del cristianismo. ¿En qué sentido? Que la cristiandad intenta acomodarse al periodo de la modernidad. En cambio, el cristianismo histórico intenta acomodarse y basar sus presupuestos de fe desde la teología bíblica fundamental, es decir, Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Recuerdan lo que dice ese versículo? ¿Alguien lo recuerda? Si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Efesios capítulo 2, versículo 20. Es el corazón del cristianismo histórico. Si alguien lo quiere leer, adelante, porque es importantísimo. Amén. Adelante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien, muchas gracias, Edison. ¿Qué estamos observando allí? Pues básicamente el corazón del cristianismo histórico fundamental. ¿Cuál es ese corazón? Que el cristianismo histórico fundamenta su fe. ¿Desde dónde? Desde las Sagradas Escrituras. En cambio, la cristiandad fundamenta su fe desde presupuestos distintos, por ejemplo, la tradición humana, o fenómenos como el que estamos viendo en pantalla, fenómenos históricos como la modernidad, la ilustración, el mismo positivismo. Es decir, la cristiandad intenta hacer lo siguiente, intenta llegar a la conclusión de que la fe cristiana tiene que modernizarse. Y como el corazón de la modernidad es que el hombre es el centro y es la razón la que justifica y fundamenta todo ejercicio de existencia, entonces eso de Efesios 2:20 como que no nos gusta, como que lo desechamos porque si Efesios 2:20 dice que la piedra principal de la fe cristiana es Jesucristo, y sus apóstoles, los escritos de los apóstoles, los evangelios, las cartas paulinas, etcétera. Eso como que es muy anticuado y no se puede responder, no puede dar respuesta desde la razón. Entonces, como no puede dar respuesta desde la razón, entonces mejor fundamentamos nuestra fe, dicen los modernistas o la cristiandad, desde otra perspectiva, una perspectiva más bien moderna, más bien ilustrada, más bien razonable y menos de fe. Hasta ahí estuvimos hace 8 días revisando. Vimos algunos pasajes, ¿no? Si me ayudas ahí, Lorena, vimos pasajes que ya no vamos a revisar hoy porque ya lo hicimos eh, desde el presupuesto anterior, ¿no? Eh, Pruebas bíblicas de la eternidad y de la deidad de Cristo. ¿Esto con qué ánimo? Con el ánimo de, primeramente, hacerles saber a ustedes, queridos estudiantes, que esta academia de teología es una academia eh, que transita en el primer grupo, es decir, en el grupo del cristianismo histórico tradicional. ¿Listo? Cuando ustedes van a estudiar teología, ustedes de pronto no lo sabían, pero hoy lo saben. Se van a encontrar con academias de teología que transitan en el segundo grupo, en el grupo de la cristiandad, es decir, en el grupo que pone en cuestión o cuestiona o deja atrás el Hola, fundamento disculpa, no se bíblico. oye nada. A ver, no sé si soy yo. Hola, ¿ahí me están escuchando? Sí, lo escucho perfectamente, Pastor Sevilla. Astrid, Sí, se revisa escucha. por favor. Vale, muchas gracias. Creo que eres tú, Astrid.
Revisa porfis tu dispositivo. Bueno, continúo. Entonces, al momento de elegir una academia para estudiar teología, es importante entender esta distinción, ¿no? Que normalmente uno no lo sabe, ¿no? Uno cuando va, y lo mismo cuando uno va a escoger una iglesia donde congregarse, ¿no? La mayoría de las personas no saben en alguna medida distinguir entre lo que significa cristiandad y lo que significa cristianismo histórico. En esta academia partimos del presupuesto de ser una academia que se fundamenta en Efesios 2:20, es decir, desde lo histórico y ortodoxo. Habrán otras academias de teología, la gente paga porque de pronto no discrimina, no distingue la diferencia y pues terminan estudiando teologías más desde la perspectiva moderna. Y recordemos que la perspectiva moderna no cree en lo absoluto, en cierta medida, en que Cristo pues es Dios, ¿ok? Ni que hizo milagros y todo eso. Entonces, ¿qué hacen los teólogos modernos? Ellos hacen algo que es bastante, desde nuestra perspectiva, incluso peligroso. Y es que enseñan lo siguiente, enseñan que Cristo es más bien un gran maestro, ¿de acuerdo? Un gran maestro de moral, que los milagros de Cristo no existieron en realidad, sino que Es que no son... oigo nada. Por favor, confirma. Gracias. tenemos problemas con Astrid. Alguien que porfa me haga el file, escriba a Astrid que revise su equipo porque es ella. Es ella la que tiene. Ahí en el chat, de pronto, si alguien le puede escribir. Bueno, Vale, continuamos. ya. Listo, continuamos. Con ánimo entonces de continuar y avanzar en el tema de hoy, se presentan unas pruebas bíblicas de la eternidad y la deidad de Cristo. Las revisábamos hace 8 días. Esto como para contraponer la herencia de la teología liberal que cuestiona la deidad de Cristo. Entonces nosotros desde la Academia de Teología Bíblica tenemos y presentamos defensa desde esta asignatura, ¿no? Y decimos, no, espérese un momentico, Cristo sí es Dios. Y aquí en la Biblia hay evidencias de dicha afirmación. Entonces la revisábamos hace 8 días. Siguiente diapositiva. Rápidamente, también veíamos profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de su linaje, de su nacimiento, de su vida, desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Veíamos cómo el Antiguo Testamento profetiza acerca de cosas que se cumplieron efectivamente, pero que muchísimos siglos antes de la venida de Jesucristo, quien es Dios, pero encarna, estas profecías ya estaban en alguna medida en la Biblia anunciando que se iban a cumplir en el Mesías enviado. Este es Jesucristo. Siguiente diapositiva rápidamente. Veíamos también ahí acerca de la muerte de Cristo, que fue una muerte dolorosa, una muerte violenta. Esto como profecías del Salmo 22, desde Isaías 52, 53. Como lo dije antes, esto ya lo vimos, lo revisamos, pero lo recordamos a modo introductorio, ¿no? Es la Biblia dejándonos ver proféticamente siglos antes de la venida de Cristo cómo iba a morir incluso, ¿ok? Cómo iba a morir, cuál es su victoria y cuál va a ser su reino, ¿ok? El reino de Cristo. Listo. En ese orden de ideas, creo que nos queda ahí algo rápido. Vamos a ir a la siguiente. También vimos profecías cumplidas concernientes a Cristo desde ciertos asuntos, ¿no? Contrastándolos desde el Antiguo y desde el Nuevo Testamento. Por ejemplo, así rápidamente, por ejemplo, cómo la Biblia, deja esa diapositiva, eso, cómo el Antiguo Testamento nos profetiza que Cristo tiene sus manos y sus pies eh, ora, horadados, dice ahí, ¿no? Es decir, como sus manitos y sus pies, o incluso los huesos, no se quebraron, los huesos de Cristo, nos profetiza cómo se fue desfigurado, cómo fue azotado y cómo iba a morir.
Esto es de Isaías 53. Y en el Nuevo Testamento, ahí está el contraste, la profecía cumplida. Es decir, la profecía de Isaías 53, que anuncia el azotamiento y muerte de Cristo, y ya en Juan 19, el cumplimiento de dicha profecía. ¿Listo? Entonces, eso fue muy importante hacer ese ejercicio. Ahora sí, como corresponde a la temática del día de hoy, dándole continuidad al contexto que acabo de realizar, no sin antes hacer un paréntesis acá, y es que el día martes vamos a celebrar los 506 años de la Reforma. ¿Listo? Para que lo sepan, es algo muy importante para nosotros como academia. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a revisar la humanidad de Cristo, ¿vale? Vamos a estar revisando hoy la humanidad de Cristo desde la siguiente perspectiva. Adelante la diapositiva. El Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo declara básicamente algo que en teología se conoce como la unión hipostática de Cristo. Si usted está tomando nota, esto es un concepto importante para un verdadero cristiano. Usted le pregunta a alguien que dice, en la calle, usted les puede preguntar a cualquier persona, bueno, ¿qué fe tiene? Ay, yo soy cristiano. Pero entonces usted le pregunta, bueno, ¿qué es la unión hipostática de Cristo? Yo no sé, porque vuelvo e insisto, los cristianos no conocen su fe. O sea, no conocen su fe. Esto es como el político que dice, le preguntan a la persona, ¿usted qué identidad política tiene? Ah, yo soy liberal. Bueno, ¿y por qué? Ah, no, yo no sé. Porque mi abuelita es liberal y yo también soy, pero eso no, o sea, así sucede en términos de la fe. Muchas veces se dice profesar una fe que no se conoce. Esto le pasa mucho al latinoamericano del común, ¿no? ¿Usted qué profesión de fe tiene? Ah, yo soy católico. Ah, bueno, ¿y en qué significa la palabra católico? No, yo no sé, pero yo soy católico. Bueno, algo así le está sucediendo a muchos de los cristianos del día de hoy. Entonces, por eso esta doctrina es importante, la doctrina de la unión hipostática de Cristo. ¿Qué nos dice esta doctrina de la unión hipostática de Cristo? Que no es que no es una doctrina que nace en el Concilio de Calcedonia en el 451, no. En ese concilio se ratifica, pero es una doctrina que nace en el seno de la Biblia misma. La Biblia, las Sagradas Escrituras, revelan esta doctrina. ¿Y qué es la unión hipostática de Cristo? Pues básicamente es la doctrina que nos dice que la persona de Cristo en su naturaleza es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración. No es correcto decir 100% Dios y 100% hombre, porque no se trata de imputar porcentajes. Se trata de una declaración sólida y es la siguiente. Cristo es verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. Es decir, la humanidad y la deidad de Cristo están unidas sin confusión, sin limitación, sin separación, cada una en sí misma, en su naturaleza, conservando sus atributos. Esto es muy importante. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Ahora, históricamente, así como en la clase pasada y en el resumen que acabo de hacer, vimos que hay ataques a la deidad de Cristo en 5 siglos, pues resulta que también hay ataques a la doctrina de la humanidad de Cristo. Ataques increíblemente desde adentro de la iglesia misma, porque al ateo no le interesa en lo absoluto pues atacar la humanidad de Cristo, ¿no? Con algunas excepciones. Pero en este caso particular, desde el seno mismo de la cristiandad, hay un ataque a la humanidad de Cristo, ¿de acuerdo? Históricamente. Por ejemplo, aquí vamos a ver dos momentos en donde se ataca a la humanidad de Cristo. En el mismo siglo I, la herejía del docetismo. ¿Qué es el docetismo? Pues el docetismo básicamente es un ataque
a la humanidad de Cristo. ¿Qué decían los docetistas? Y con ellos tuvieron que lidiar, por ejemplo, el apóstol, como fue en el siglo I, el apóstol Juan lidia con ellos. ¿Qué decían los docetistas? Ellos enseñaban que Jesús, o con esto, que Cristo no había tenido un cuerpo real. Los docetistas decían que la naturaleza de Cristo no era humana, sino que él en realidad era un fantasma. A usted pronto le parecerá, no sé cómo le parezca a usted esa afirmación, pero en el siglo algunas personas llamadas docetistas, que se decían cristianas, ¿no? Ellos decían, no, nosotros creemos en Cristo, pero es que Cristo es un fantasma, él en realidad, por eso su cuerpo no aparece, porque es que él en realidad nunca tuvo cuerpo, decían ellos. Él en realidad era un fantasma, era como una especie de aparición. Ante esto, ante esta herejía, porque es una herejía, ojo con eso, ante esta herejía el apóstol Juan declaró con firmeza que negar la humanidad y la deidad de Cristo es ser anticristo. Esto lo dijo el apóstol Juan, ¿ok? Y es importante aclarar. Entonces, los docetistas, ojo, anoten este concepto por si les sale en el examen final, ¿no? De pronto les sale una pregunta en su examen como ¿qué es el docetismo y defina en qué consiste dicha doctrina herética? ¿Y por qué es una herejía? Usted va a tener que responder ahí en el examen qué es, por qué es una herejía y de qué se trata dicha herejía. Estoy diciendo solamente eh, algo que es posible que suceda, ¿no? En el examen final. Listo, entonces, este es el primer ataque o uno de los ataques, digamos que destacados, en cuanto a la doctrina de la humanidad de Cristo, ¿vale? En otro momento histórico aparece la herejía monofisita. Esta es otra perspectiva que ataca a la humanidad de Cristo. ¿Qué enseñaban ellos? Pues enseñaban que Cristo tenía una sola naturaleza, es decir, que no era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana, sino que la naturaleza de Cristo era una mezcla de ambas. O sea, que tenía una sola naturaleza, no como dicen las escrituras dicen que Cristo es verdaderamente Dios, tiene naturaleza divina y no con, sino y verdaderamente hombre. Pero los monofisitas dicen, no, él es una sola naturaleza y a esto les llaman la naturaleza mezclada o el teoantropomorfismo. Es decir, que Cristo tiene la naturaleza de ser en una mezcla extraña, Dios, pero al mismo tiempo un hombre. Se considera esto una herejía. ¿Por qué? ¿Qué es una herejía? Algo que está fuera de las escrituras. Les pongo un ejemplo de herejía. Hay un falso profeta centroamericano, no estoy seguro si es centroamericano, creo que sí, que es contemporáneo, es de estos días. Y esto es un ejemplo de herejía. Él afirma, por ejemplo, y además es muy seguido, ¿no? Multitudes lo siguen y viene mucho a Colombia. Él afirma en uno de sus libros que, eh, que los hijos de Dios somos dioses pequeños. Y tiene un sustento para ello, no bíblico obviamente, pero pues sí es de su propia subjetividad. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque él afirma que como somos hijos de Dios, entonces somos dioses pequeños. Somos como Dios, somos dioses. Esto no está en las escrituras. La Biblia nunca enseña que nosotros somos dioses. La Biblia dice que somos hijos de Dios, pero no dice que somos dioses. Entonces, este es un ejemplo que yo pongo en términos de lo que significa una herejía para esta clase, con el fin de identificar eh, para modos prácticos de nuestra fe lo que consiste y de lo que se tratan las herejías. ¿Qué son las herejías? Son doctrinas humanas que no están contenidas en las Sagradas Escrituras. ¿Listo? En este caso, la energía monofisita, el teoantropomorfismo.
Eso no está en la Biblia, o el mismo docetismo. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la humanidad de Cristo? Pues la Biblia nos dice, ya lo vamos a revisar en sus Biblias cada uno, pero básicamente nos dice que la humanidad de Cristo fue como la nuestra, ¿ok? Es decir, como la tuya y la mía. Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Que se hizo humano siendo Dios, además por nuestra causa. Se convirtió en nuestro sustituto. Siendo Dios, se convierte en nuestro sustituto. Toma forma de hombre, ¿ok? Toma forma de hombre y al mismo tiempo toma sobre sí mismo nuestros pecados y sufre en nuestro lugar. Es decir, que Cristo se convierte en nuestro defensor. Él se convierte en nuestro defensor cumpliendo con la ley de Dios. ¿Ok? Esto es importante destacar ante la humanidad de Cristo. Insisto y repito la idea porque es el centro de la clase del día de hoy. La Biblia nos enseña que Cristo no es un fantasma, ¿de acuerdo? No es un fantasma, sino que es Dios encarnado. Es decir, siendo Dios, se despoja de sí mismo y se hace hombre. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia puntualmente? Aquí les pido que me pongan mucha atención. Dice que Él es Dios y que encarna, se hace hombre. Pero cuando estuvo aquí en la tierra, como hombre, ojo con esto, como hombre, no perdió su esencia divina, ¿ok? Siguió siendo Dios, pero en condición humana, como lo vemos en pantalla. En la redención hay un intercambio en dos sentidos, ¿ok? Nuestros pecados son entregados a Jesús, pero ojo, su justicia es entregada a nosotros. Él recibe el juicio que correspondía a nuestra humanidad imperfecta, mientras que nosotros recibimos. Hay alguien que está tomando fotos, pero no me deja ver. Yo ahorita les envío las diapositivas, no se preocupen. Voy a tratar de ver, es que no me salen fotos y no me deja ver. Bueno, en su humanidad Jesús compartía las mismas limitaciones comunes a todos los seres humanos. ¿Listo? Esto es importante. En su humanidad, en la humanidad de Cristo, Él compartía las mismas limitaciones comunes con usted, como las que tenemos nosotros, hermanos. Es decir, en su naturaleza humana, Él tenía hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, se preocupó, como cualquier ser humano, ¿ok? Porque fue verdaderamente hombre. ¿Listo? Esto es importante entenderlo. Su humanidad correspondía a una humanidad verdadera, que compartía las mismas limitaciones comunes a todos los seres humanos. Pero ojo, con algunas excepciones. Por ejemplo, todos los seres humanos son pecadores, somos pecadores, en cambio Cristo, en él no había pecado. Él nunca pecó. Y esto hace una excepcional diferencia entre la humanidad de Cristo y la humanidad nuestra. ¿Ok? Que nosotros como seres humanos somos hijos de la caída y hay pecado en nosotros. En cambio, Cristo es un verdadero ser humano, pero sin pecado. ¿Listo? Sin pecado, nunca pecó. Por eso es peligroso cuando la cristiandad lee libros como los de Dan Brown, que ese famoso libro de Dan Brown, bueno, tiene varios, ¿no? Que además vende por millones, donde él afirma que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y que incluso tuvo hijos, y hay personas de la cristiandad que compran esos libros y lo creen eso. Y bueno, hay otra serie de afirmaciones acerca de la humanidad de Cristo, como por ejemplo que era un gran guerrillero, un gran revolucionario, y que de vez en cuando se echó sus mentiras piadosas,
y que robaba a los ricos para darle a los pobres. Bueno, una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Eso no tiene absolutamente piso en términos de la teología bíblica histórica. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la Biblia misma, la teología ortodoxa o histórica, es que Cristo no pecó. Sí fue verdaderamente hombre y en su humanidad compartió las limitaciones comunes que tenemos todos, pero nunca pecó. ¿Ok? Ahora, otra aclaración. En su naturaleza humana, él no era omnisciente. ¿Ok? Su conocimiento, pero estoy hablando en términos de el momento en el cual estuvo aquí en la tierra encarnado, ¿no? En ese momento no era plenamente omnisciente, sin embargo su conocimiento, aunque verdadero y exacto, aclaramos, no era infinito. Había cosas que él desconocía, por ejemplo, el día y la hora de su regreso a la tierra. ¿Ok? Pero esto no significa que su naturaleza no fuese divina. Él es omnisciente y su conocimiento no tiene límites. ¿Ok? Esto es importante. Además es misterioso, ¿no? Como un ser humano, Cristo estaba restringido por el tiempo y el espacio. Esto en cuanto a la humanidad de Cristo. Al venir y encarnar, él en ese momento de la encarnación, como ser humano, estaba restringido por el tiempo y el espacio, como cualquier otro ser humano. No podía estar en más de un lugar al mismo tiempo. Es decir, no era omnipresente. En ese momento era Dios encarnado. Ahora, transpiró, tuvo hambre, lloró, soportó el dolor, era un mortal, era capaz de sufrir la muerte. En todos esos aspectos, él era como nosotros, pero no pecó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde extraemos estas afirmaciones, queridos estudiantes? Vamos a la siguiente diapositiva. Las extraemos de la Biblia misma, ¿no? Voy a invitarlos a que vayamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. ¿Listo? ¿Algún otro estudiante que aliste Gálatas 4:4? Es un solo versículo. O otro estudiante que prepare Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11. O otro estudiante Hebreos 2:14 y otro estudiante Hebreos 4. ¿Listo? Vamos a revisar esos 5 pasajes que dan cuenta precisamente de la humanidad de Cristo. Ok, ya vimos la deidad de Cristo, la clase pasada. Ahora estamos viendo la humanidad de Cristo para complementar la unión hipostática de Cristo, es decir, verdaderamente Dios, que fue lo que ya vimos, y verdaderamente hombre, que es lo que estamos viendo. Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Quien tenga buena voz y buen micrófono, que por favor los lea muy despacio. Adelante. Alguien que nos lea porfa Juan 1, verso 1 al 14. Ok. Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, muchas gracias, muy bien. Como lo pudimos notar, eh, bueno, más bien voy a preguntar y voy a dar puntos positivos para los que participen con respuestas asertivas. ¿Listo? Pregunta para los estudiantes. En este pasaje que acabamos de escuchar, ¿en qué versículo en particular se destaca la humanidad de Cristo? A, B, ¿en qué, ojo, en qué versículo de los que acabamos de escuchar y leer se destaca la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo? 2 minutos para que lo piensen o lo revisen. Quien tenga la respuesta, levanta la mano. Repito el ejercicio. Acabamos de leer Juan 1, verso 1 al 14. ¿En qué versículos exactamente, puntualmente, de este pasaje se destaca A, la deidad de Cristo, B, la humanidad de Cristo? Quien tenga la respuesta, levanta la manito virtual. Nasli Patricia Aguilera, adelante. Profesor, pues la humanidad está en el 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perfecto, Nasli, muy bien. Tienes un puntico aquí positivo. Estoy viendo en la planilla que Nasli no tiene ni fallas y ha entregado todos sus trabajos. Y tienes un punto adicional que rinde cuenta de tu participación en clase y tu pilera. Muy bien, excelente. Allí está la clave en el versículo que la hermana acaba de comunicar. Heidi Camila López Beltrán ha levantado la mano. Adelante. Sí, no sé si estoy equivocada, si estoy equivocada, porfa, me corriges. Pues yo veo que en el versículo 1 se ve la humanidad de Cristo, pero pues también se ve la deidad. La verdad, eso sí. Léelo, porfis. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está la línea. Perfecto. Muy bien. Heidi Camila López, tienes un punto apreciativo. Solamente tienes una falla, pero con ese punto apreciativo, digamos que queda redimida. Gracias. Listo. Muy bien por tu participación y está correcta la situación. Quiero contarles una anécdota a propósito de esto que acabamos de hacer. He tenido la oportunidad en la Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Tomás, en el marco del proyecto de la maestría en Filosofía Latinoamericana, de conversar desde el café con varios estudiantes de filosofía que, pues, bueno, son filósofos y han dedicado su vida a la filosofía. Y ellos a mí me preguntan, porque conocen mi fe, saben que, pues bueno, que tengo estudios en maestría en teología, pero también que pues soy predicador. Entonces ellos me preguntan y varios de ellos
he tenido la posibilidad de compartir lo que estamos estudiando hoy con ellos desde la perspectiva filosófica, y muchos de ellos como filósofos, increíblemente para mí, por lo menos para mí, esto es de la subjetividad, uno espera como que la gente se raye, ¿no? Como que se bloquee y diga, no, no puede ser que Dios se haga hombre, pero miren que me ha sucedido todo lo contrario. Para mi sorpresa, desde la perspectiva filosófica, muchas personas, o es el caso particular mío, he encontrado asertividad y asombro, pero positivamente en términos de la deidad de Cristo. Es decir, para varias personas que abordan la filosofía no lo encuentran extraño, sino lo encuentran más bien profundo y además bello, poético e incluso certero. Y es que es hermoso, hermano. Miren, el versículo que acaba de recitar Camila rinde cuentas de la deidad de Cristo, del logos. Y el logos es un concepto que en filosofía es fundamental, no solo en la Biblia, no solo en la teología bíblica, sino en la filosofía. Los mismos filósofos griegos ya venían trabajando este concepto del logos como el ser supremo. Algunos de ellos le imputan una personalidad, otros no se atreven a ello, pero no, el término logos no es un término desconocido en el marco del pensamiento filosófico. Tampoco lo es en el marco de lo científico. Los grandes científicos, los hombres de ciencia, llegan al punto, como lo veíamos en clase de bibliología, ¿no? No desde de afirmar la certeza, no desde el término logos, sino desde el término cosmos, ¿no? Tal vez desde los científicos. Bueno, ese era un paréntesis que quería hacer. Volvamos a las escrituras desde la perspectiva de la humanidad de Cristo. Vamos a ir a Gálatas 4. ¿Quién lo tiene? Gálatas 4. Sí, profe. Adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Perfecto, muchas gracias. En Gálatas 4:4 nos deja ver ese texto que no solamente Cristo es Dios, semejante al Padre, que es enviado, sino precisamente que es enviado como hombre. ¿Ok? Entonces ahí vemos la unión hipostática de Cristo. ¿En qué perspectiva? En ambas perspectivas. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Listo? Filipenses 2:5-11. Adelante. El que lo quiera leer, adelante. Alguien que no haya leído. O si quiere alguien que ya leyó leer, repetir, adelante. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando Adelante, sí, continúa. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Amén. Uy, amén, que así sea. Que así sea. Muy bien, muchas gracias. Excelente. El pasaje es claro, ¿no? Es bastante claro y presenta una evidencia determinante de quién es la persona de Cristo. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Ok? Mientras Nasli estaba leyendo, pensaba yo en una religión que se llama la religión judía. ¿Y por qué pensaba yo en la religión judía? Esto lo que voy a decir a continuación lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero tomando distancia de ellos. ¿Por qué? Además que están de moda, ¿no? Están por lo menos no de moda, pero sí en términos de los medios, eh, por el conflicto que tienen con sus vecinos, en términos políticos y territoriales, aparecen en los noticieros últimamente, ¿no? Más que eh, los religiosos judíos en la nación de Israel. Pero bueno, me quiero referir no a la nación de Israel, sino a la religión judía como tal, entendiendo lo siguiente. No todas las personas que viven en el territorio conocido políticamente como Israel son religiosos, ¿ok? Más bien al contrario, son muy pocas las personas en dicho territorio que se adscriben a algún tipo de afinidad religiosa. Esto es increíble, ¿no? Porque Israel es una nación constituida como nicho de las tres religiones más profesadas del mundo. Pero bueno, ¿cuál es mi punto? ¿Por qué pensaba en ello? Por lo siguiente, porque la base ortodoxa de la religión judía, de la institución religiosa judía, niega la deidad de Cristo. ¿Ok? Ojo con esto. ¿Por qué lo digo? Porque muchos cristianos hoy en día, viendo las noticias y viendo cómo hay un conflicto en dicho territorio, dicen, ay no, el pueblo de Dios, mire cómo el pueblo de Dios, Hamas, el grupo terrorista lo está atacando y cómo se tienen que defender. Bueno, ojo con eso. ¿Por qué? Porque este no es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Bíblicamente sabemos quién es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios son todas aquellas personas que reconocen la deidad de Cristo. Que Cristo es Dios hecho hombre, mejor dicho, literal el pasaje que leyó la hermana hace unos segundos, la estudiante leyó Filipenses 2, versos 5 al 11. ¿Quién se convierte en un hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios. No aquel que nace en la nación de Israel, porque no se trata de dónde se nace, ¿ok? Se trata de en quién se cree. Y muchas personas de la religión ultraortodoxa u ortodoxa judía no creen en Cristo como Dios. Es decir, la doctrina que estamos aprendiendo hoy. De hecho, todo lo contrario. Muchos judíos religiosos, ortodoxos y ultraortodoxos, que se saben de memoria el Antiguo Testamento, que se saben de memoria la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, aborrecen a Cristo, aborrecen a Jesús y no solo lo aborrecen, sino que niegan profundamente su condición de Dios, su condición de Dios. Es decir, aceptan la humanidad de Cristo, pero rechazan la divinidad de Cristo. Esto los convierte en enemigos de Dios. Ojo, y no porque lo diga Mauricio en esta clase, sino porque lo dice la Escritura. Todo aquel que no reconoce y no acepta a Cristo como único camino al Padre, todo aquel que no acepta a Cristo como Dios encarnado, que viene al mundo, se humilla, como dice Filipenses 2, siendo Dios, se humilla, obedientemente viene al mundo encarnado para morir por el perdón de los pecados. Todo el que no crea esto se convierte en enemigo de Dios, o se ratifica mejor como un enemigo de Dios.
Pues vino Cristo al mundo a reconciliar al mundo con el Padre. Ese es el propósito de que Dios encarne, ¿cierto? Se haga humano. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Dios, con el Padre, por medio de su muerte en la cruz. Entonces es importante esta aclaración. Lo que estamos estudiando hoy es determinante porque hay instituciones religiosas que creen en Jesús, pero como hombre, no como Dios. Acabo de poner el ejemplo de la institución o el magisterio judío religioso. También, por ejemplo, los musulmanes. ¿Los musulmanes creen en Jesús? Sí, ellos creen en Jesús, pero como hombre, verdaderamente hombre, pero no como Dios, no verdaderamente Dios, y mucho menos como Mesías Salvador. Esto los constituye no hijos de Dios, sino enemistados con Dios, porque nadie puede venir al Padre si no viene al Hijo. Esto lo dijo Cristo claramente. Nadie viene al Padre si no viene al Hijo primero. Y tercer ejemplo, ya di dos, la institución judía, la religión musulmana, y les va a sorprender lo siguiente, pero es real, la cristiandad. Tercer ejemplo, la cristiandad. ¿Quién es la cristiandad? Ahí en esa bolsa caben muchos católicos romanos, adventistas, mormones, incluso algunos carismáticos, pentecostales, neopentecostales o personas en general que se dicen eh, ser seguidores de Cristo, pero ojo, en palabras dicen seguir a Cristo, pero en acciones no siguen a Cristo. Es decir, quieren ir al Padre sin el Hijo. Esto es la cristiandad. ¿Cómo así? Todo aquel que venga al Padre sin pasar por el Hijo, este no es considerado hijo de Dios. De hecho, Cristo habló de esto, ¿no? Cristo mismo, siendo Dios encarnado, dijo lo siguiente: quien quiera venir a mi Padre saltando la barda, no entrando por la puerta, sino como ladrón y salteador, es decir, saltándose el muro y no entrando por la puerta, no hará parte del reino de Dios. Y esto es una metáfora. ¿Cuál es la puerta? La puerta se llama Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto el Señor Jesús? Que aquellas personas que quieren venir al Padre, que hablan de Dios todo el tiempo, ay Dios, 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 el Padre, el de la Biblia, sí, Dios, Dios, pero que aborrecen al Hijo, no heredarán el reino de los cielos. ¿Listo? Por eso es importante comprender esta doctrina que estamos estudiando, que Cristo no solamente es verdaderamente hombre, sino que también es verdaderamente Dios, semejante al Padre. ¿Ok? Y que nadie puede venir al Padre y reconciliarse con el Padre si no viene a su Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe. Listo, vamos con Hebreos 2, 14 al 18. ¿Quién lo lee? Usuario invitado ha levantado la mano. Adelante. ¿Quién eres? Ah, se salió. Usuario invitado ha salido. Bueno, levantó la mano y se salió. Otra persona que quiera leer, por favor. Hebreos 2, 14 al 18. Sí, profe, lo tengo acá. Adelante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tremendo. Amén. Muchas gracias. Que así sea.
Escúchenme con atención, queridos estudiantes. Voy a exhibir del parcial final a quien me dé la respuesta correcta a la siguiente pregunta. ¿Listo? Repito. Basándonos en lo que acaba de leer Carlos Bernal, Hebreos 2, capítulo 2, verso 14 al 18, vamos a eximir del examen final, que es la última semana. Vamos a eximirlo del examen al que responda la siguiente pregunta. Aquí va. Preparados. La pregunta es la siguiente. Piense bien la respuesta antes de levantar la mano virtual. ¿Listo? La pregunta es la siguiente. Basándonos en Hebreos 2, 14 al 18, ¿por qué razón era necesario que Dios encarnara como criatura humana? ¿Por qué razón es necesario que Dios encarne, humanamente hablando, venga aquí a la tierra a expiar nuestros pecados, como lo leyó Carlos? ¿Por qué razón es necesario que sea Dios mismo quien encarne, ¿ok? Quien encarne para expiar los pecados. Recuerde que la palabra expiación significa intercambio, ¿ok? Intercambio. ¿Por qué razón no puede ser otro? ¿Por qué no podría haber muerto otra persona? ¿Por qué tiene que ser Dios quien encarne? Es decir, piense la pregunta, o sea, antes de que levante la mano, ¿por qué Dios no perdona? Ojo, ¿por qué Dios no perdona? Aunque esto es otra pregunta, pero ¿por qué Dios simplemente se evita la molestia de tener que enviar a su Hijo encarnado, que es semejante a Él, y ya desde el cielo perdona y listo? O sea, ¿por qué Dios, permítame usar un término asqueroso y horrible, pero es que no sé qué hacer, no sé cómo más ilustrarlos, pero ¿por qué Dios se complica, entre comillas, y envía a su Hijo? Y no directamente perdona y ya? O sea, ¿por qué no sencillamente perdona a todos y ya? Listo, veo manos levantadas. La primera que levantó la mano fue Celina, la segunda Lorena, la tercera Camila y la cuarta Nashley. Y la quinta Street. Vamos ya se me olvidó el orden, pero bueno, creo que a Celina. Adelante, Celi. ¿Me escuchan? Sí. Primero, porque nosotros desde Adán, nosotros estábamos muertos espiritualmente, o sea, muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el Señor, cuando vino acá a la tierra y dio su vida por nosotros, Él vino a redimirnos de eso, de la muerte espiritual en la que nosotros estábamos, por lo cual Él se entregó a sí mismo y nos libertó. También, no solo nos libertó, sino también, o sea, nos libró, sino para que, bueno, me enredé ahora. Porque también estábamos en sujeción de servidumbre, pero por causa del pecado. Entonces el Señor nos libertó. Ok, listo. Frente a la afirmación que hace Celina, nuestra estudiante Celina, podemos decir que todo lo que digo está bien, es acertado y es correcto, pero no respondiste la pregunta. O sea, todo esto está perfecto, está muy bien, pero no respondiste la pregunta. Vamos así que no estás eximida del examen. Listo, vamos con número 2. El número 2, no me acuerdo quién fue el número 2 que levantó la mano. Yo.
Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, dice que la pregunta, ¿por qué es Dios mismo el que viene a morir en la cruz y a salvarnos? Este intercambio de expiación lo hace Dios mismo porque es Cristo mismo y en su unión hipostática siendo hombre y siendo Dios, muere por nosotros sus hijos y nos salva de la ira venidera que es su propia ira y su mano de justicia sobre los que somos hijos y los que no. A ambos grupos los justifica. Es Dios mismo. Ok, bien. Muchas gracias, Lorena. Y a Lorena le pasa exactamente lo mismo que a la estudiante Celina. Todo No. lo que dijo es verdad, es totalmente cierto, está muy acertado desde la teología bíblica, pero no respondió la pregunta. Repito la pregunta. Ojo, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué, entre comillas, Dios se complica teniendo que hacer, siendo Dios, hacerse hombre? ¿Ok? ¿Por qué se complica y tiene que venir al mundo a hacerse hombre? O sea, siendo de naturaleza divina, tiene que venir a encarnar y hacerse en su naturaleza humana para expiar los pecados, como han dicho ustedes muy bien, para hacer todo lo que ustedes dijeron, perdonar los pecados. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no mando a otro? ¿O por qué no simplemente no mando a nadie? Y ya, o sea, como que pues da los perdono y ya, ¿sí? Eh, es, ojo, la respuesta es precisa y tiene dos partes, ¿ok? Y la respuesta tiene dos partes, ahí les doy una pista. ¿Listo? Adelante, el número 3 que levantó la mano fue, no me acuerdo, creo que Camila. Sí, señor. Bueno, pues la respuesta que yo puedo dar es que para empezar, pues Dios es justo. Dios no es un padre alcahueta que entonces, pues perdonémoslos para no complicarnos. No, el Señor es justo y había pecado y tenía que haber como una corrección a ese pecado y su ira debía ser derramada. Y pues porque Cristo era el único santo que podía venir a expiar sus pecados, porque el resto del mundo estaba repleto de pecado. Es como lo que yo puedo decir. Carachas, quiero, bueno, manifestar mi, bueno, no mi asombro, pero sí mi alegría por la respuesta que acabo de escuchar, porque la respuesta es doblemente correcta. Ojo, no sé si le pusieron atención a la estudiante, pero ella acertó. Muy bien, Camila, excelente. ¿Por qué Dios simplemente no perdona desde el cielo y ya? O sea, los perdono y listo. ¿Y por qué Dios se toma la molestia, siendo Dios, de encarnar, venir acá a este mundo de pecadores y morir en la cruz? ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón? Allí está la respuesta que Camila nos da, claramente es las escrituras. Pues porque Dios primeramente es justo y un Dios justo no pasa por alto el castigo que merece la condición del ser humano por sus pecados. Entonces, eso es un atributo, ¿no? Eso ya lo vimos, en realidad lo vimos en la materia número 2, que es teología propia. Y recuerden que uno de los atributos de Dios es que Él es justo. ¿Y qué es ser justo? Es darle a cada quien lo que se merece, decía el filósofo Aristóteles. ¿Y qué es lo que se merece el ser humano? Ser castigado. ¿Qué es lo justo cuando el ladrón roba? Pues que devuelva lo que se robó, que pague,
¿de acuerdo? Que restituya y pague por su error. Y Dios es justo. Muy bien, Camila. Y en segunda instancia, que está el corazón de la respuesta a la pregunta. Porque simplemente tiene que encarnar Dios, ¿sí? Porque tiene que morir Dios y no puede morir otro. Porque tiene que ser Cristo, que es Dios, encarnado, el que viene a la cruz a morir. Porque nadie más es justo. Muy bien, Camila. Porque si vamos a mirar para que el sacrificio cumpla su efecto, para que el perdón de los pecados cumpla su efecto, tiene que morir un justo. Esa es la razón por la cual antes de la venida de Cristo, en la ley, en la Torá, Dios exigía corderos para el sacrificio, pero que fueran corderos sin mancha y sin defecto. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Corderitos sin mancha y sin defecto significa, mejor dicho, en lo posible que se asemejen en condiciones analógicas a Cristo mismo, el Cordero perfecto y sin mancha, sin pecado. Y como no existe nadie en la creación que cumpla con esa condición, solo hay un ser humano que existe a hoy con esa condición y se llama Jesucristo. ¿Listo? Quien es Dios sin pecado encarnado. Por eso es lo peligroso de decir que Jesús decía mentiras, era guerrillero, tenía relaciones sexuales y todas las cosas que desde la teología liberal y desde la especulación ahora se escriben libros. ¿Por qué? Porque si Jesús pecó, ¿de acuerdo? Si Jesús pecó, en términos humanos, el sacrificio en la cruz es inválido. ¿Ok? Y es decir que todos en este momento estaríamos, por Hebreos 2:14 al 18, todos estaríamos siendo culpables. Para que el sacrificio en la cruz sea válido, es necesario que el que muere en la cruz no haya pecado, sea completamente justo. En ese orden de ideas, la estudiante Heidi Camila López, te estás eximida del examen final, ¿listo? Los demás tendrán que responder el cuestionario de 50 preguntas. Listo, sigamos adelante. No, mentiras, no son 50, son 48. Vamos a seguir entonces, vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar con este versículo, termino la clase, ¿listo? Hebreos 4, verso 15. ¿Listo? Hebreos 4, verso 15. ¿Quién lo lee? Adelante, Heidi Camila. Sí, señor. El verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow, cerramos con broche de oro. Muchas gracias. Si lo notan, en el pasaje no solamente nos deja ver que Cristo encarnó, es decir, siendo Dios, se hace verdaderamente hombre, sino que también nos deja ver al final algo importante, y es que al ser hombre, eh, entiende nuestra condición, pero al final, ¿puedes volver a leer la parte final, por favor, la final del pasaje? Porque ahí está la clave. ¿Desde dónde? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué fue tentado Jesús? Porque se hizo hombre, ¿ok? Siendo Dios, se hizo hombre. ¿Cómo sabemos que Cristo es verdaderamente hombre? Pues porque fue tentado. Eso es una pregunta para un examen. De pronto se las hago el día del examen. Según el pasaje de Hebreos, la diapositiva anterior, por favor. Según el pasaje de Hebreos, capítulo 4, verso 15, ¿cómo sabemos que Cristo es verdaderamente hombre y cómo sabemos que es verdaderamente Dios? ¿Qué responderían ustedes?
¿Alguien se atreve a responder? Astrid levantó la mano. Pastor, ¿puedes repetir un momentico la pregunta, por favor? Listo. Según Hebreos capítulo 4, verso 15. ¿Cómo sabemos que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? Pues en primer lugar, pues porque Jesús lo dijo en sus parábolas. Dijo pues que Él venía a perdonar nuestros pecados, que Él tenía toda potestad para hacerlo y que era hijo de Dios. O sea, Él lo manifestó, ¿sí? En todo su peregrinaje por la tierra. Y por lo que tú dices, que fue tentado. Listo. Gracias, Astrid. Lo que Astrid nos está diciendo es verdad, pero no respondió la pregunta. O sea, tú no estás mintiendo, estás siendo muy bíblica y estás en lo correcto, pero no respondiste la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta, vuelvo a hacerla, no desde las parábolas, desde Hebreos 4:15, ¿cómo sabemos que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? ¿Quién le ayuda a Astrid? Profe, acá Adelante, Carlos, y luego Nashley. dice que fue tentado, pero sin pecado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Terminaste ahí o vas a argumentar tú? No, ahí está bien, ahí está bien. Listo. Bueno, sí, la respuesta es correcta. Eh, eh, dice que fue tentado. Entonces, cuando afirma Hebreos 4:15 que fue tentado, nos deja ver que pues, su naturaleza humana. Porque ¿quién es tentado? Pues un ser humano. ¿Ok? Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios no puede ser tentado, pero ahí no se está refiriendo al Dios encarnado, ni tienta a nadie, dice la palabra, ¿no? Pero ahí se refiere no a Cristo encarnado, sino se refiere a Cristo no habiendo encarnado. ¿Ok? A la naturaleza perfecta de Dios en su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí en Hebreos 4, verso 15, muy bien, nos dice que fue tentado. Esto nos deja ver que su naturaleza fue humana y como cualquier ser humano fue tentado. Pero como lo dijo muy bien Carlos, que tiene punto positivo para su examen final, también nos dice que no pecó. ¿Sí lo notan? Y quien levante la mano, quien no ha pecado, nadie la puede levantar. El único sin pecado, ser humano, verdaderamente hombre que no ha pecado, es Jesucristo. Entonces eso nos deja ver su naturaleza divina. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por este espacio de clase del día de hoy. Son las 6:39. Hemos visto el día de hoy el tema de la humanidad y la deidad de Cristo. ¿Listo? En esta clase de Cristología. Es decir, la unión hipostática de Cristo, que es un gran misterio. Detrás de esto hay muchísimo material y muchísimo más por leer, por escudriñar. Eso ya queda en la responsabilidad de cada uno de ustedes frente a su proceso de formación. Sin embargo, en términos generales logramos abordar desde el contexto, desde lo histórico y desde lo escritural, esta hermosa doctrina que hace parte de la esencia y del corazón de la fe cristiana histórica, la fe fundamental. Quiero despedirme en este momento agradeciéndoles y también con una conclusión importante a modo de cierre. Recuerden, queridos estudiantes, que la diferencia entre cristiandad y cristianismo
es lo que estamos haciendo en este momento. El cristianismo histórico aferra su fe al fundamento apostólico cuya piedra principal es Jesucristo. Es decir, nosotros edificamos sobre unas bases, las bases que descansan en un fundamento, en una piedra principal, que es Cristo. La cristiandad construye, también construye, pero no construye desde el fundamento apostólico cuya piedra principal es Cristo, sino que construyen desde la tradición humana o desde la tradición histórica. ¿De acuerdo? En ese sentido, nos diferenciamos, ¿ok? A pesar de que tenemos en las puertas de nuestras iglesias locales, dice iglesia cristiana, al final no es el letrero, ahí sí como dice el dicho, no es la túnica la que hace al monje, ¿no? No es la ropa, no es el letrero, no son las sillas, no es la alabanza, no son las luces, no es el tapete, sino es su doctrina, su contenido fundamental. Y como dijo Cristo en Juan capítulo 7, verso 32, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Con esto inferimos algo. ¿Qué inferimos? Que el que no fundamenta su fe desde la palabra no es verdaderamente un discípulo. ¿Qué quiere decir, profesor Mauricio, con esto? Lo voy a decir claramente, sin temor a equivocarme porque está en la Biblia. Quienes hacen parte de la cristiandad, es decir, aquellas personas que fundamentan su fe y construyen una fe, no desde la Biblia y no desde Jesucristo como piedra principal, sino desde otras referencias, desde otras perspectivas o desde otros fundamentos ligados a la historia, a la filosofía, a la psicología o a la razón humana, y no a la Biblia y no a Cristo mismo, en palabras de Jesús, no son verdaderos discípulos, así se vistan de monje, así tengan letrero de hijos de Dios. Y eso le pasaba a los fariseos, ¿no? En apariencia decían ser hijos de Dios, pero en fundamento negaban la deidad de Cristo, aborrecían a Cristo cuando él decía yo soy semejante al Padre y quien quiera conocer al Padre, conózcame a mí. Eso les ofendía demasiado y les ofende al día de hoy. A las personas que les ofenda escuchar que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, estas personas tal vez son cristiandad, pero no son cristianismo bíblico. Quiero darle la palabra a Edison Murcia, que levantó la mano, y a Carlos finalmente para despedirnos. Adelante. Buenas noches, pastor. La pregunta es la siguiente, es que estaba viendo aquí en el pensum, en la sesión 13, dice que trabajo final, un ensayo o exposición para el cierre del curso. Entonces, Dios dice que va a ser una evaluación final de 50 preguntas. Entonces, ¿cuál de las dos le hago caso? Vale, gracias. Muy buena pregunta. Lo de la evaluación de 50 preguntas era un chiste, ¿no? No les va a hacer una evaluación de 50 preguntas. Esto porque yo a qué horas les califico, les leo 50 respuestas. No. Era un chiste, pero les quiero proponer eso. Gracias por la inquietud, Edison, porque me da pauta para lo siguiente. Quisiera proponerles, en vez de como trabajo final una exposición o un ensayo, quisiera proponerles más bien si hacemos, bueno, hay dos opciones. La primera, yo les hago un examen de unas preguntitas, tal vez unas 5 preguntas del curso. ¿Listo? Pueden ser 5 preguntitas máximo. Creo que no se va más. O la segunda, hacemos un video. ¿Listo? Un video de 5 minutos, donde escojamos cada uno de nosotros un tema del sílabus y lo desarrollemos para alguien nuevo, es decir, para alguien que pronto es bebé en la fe, ¿no? Vamos, alguien que, imagínese usted, alguien
no sé, que va a su iglesia local, pero no tiene ni idea de la providencia de Dios, por ejemplo. ¿Qué es eso de la doctrina de la yo no sé eso? Entonces usted en un video de 3 minutos, usted le va a rendir cuenta a esa persona, mejor dicho, teología para dummies. Es decir, en 3 minuticos de video, usted, o 5 máximo, usted va a exponer y va a explicar eh, una doctrina aprendida en este módulo. Puede ser de la materia de bibliología, puede ser de la materia de cristología o la materia de doctrina de Dios. ¿Listo? Escojamos. Entonces, esa es como mi propuesta. ¿Listo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos? Me gusta el video, pastor. Listo. Porque Un voto por video. ¿Quién más vota por video? Celina, van 2 votos por video. ¿Quién más vota por ¿Se video? podría un 3 audio? votos. No, tiene que ser un video, porque es que la verdad el audio se pierde. La idea del video es que sea pedagógico, es decir, que lo podamos socializar en el canal de YouTube de la academia y lo podamos usar en nuestro contexto, en nuestras iglesias locales o en nuestros grupos de casa o, bueno, etcétera. Es decir, comunicar la teología bíblica al mundo a través de estos medios virtuales. ¿Listo? Van 3 votos. ¿Quién más dijo yo? Profe, yo preguntas. Listo, Carlos dice que un examen. 3-1. Ah, Nashley levantó la mano, creo que por el video. Listo. Tremendo. O sea que, Por el video, profe. listo, con el video 4-1. ¿Qué dice Clarita? ¿Video o examen? Video, espere. Es que, bueno, Listo, video. Yo creo que ganó el video, muchachos. Entonces vayan pensando, porfis, y 2 cosas importantes. La primera, de qué tema van a hacer su video. Esto exponiendo. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es, bueno, los recursos, ¿no? Desde el celular o una cámara, bueno. Un video cortico, ¿listo? Para eso tenemos el día de la entrega. Estamos a 3 semanas de la semana 13, es decir, tenemos un mes. ¿Qué día es hoy? 20, ¿20 qué? yo digo que video. Listo, dejemos el video para hoy es 28 de octubre. sí, Listo, señor. 28 de octubre, para el 28 de noviembre, ¿les parece? 28 de noviembre. ¿Listo? Vale, señor. Tienen un mesecito para hacer un video sencillo. Ya eso depende de la creatividad de cada quien. Usted mira si sale en el video o si no sale, o si pone a otro a hablar, o si hace unas diapositivas, o si hace títeres, o si... No, pues yo no sé. ¿Cómo le explicaría a usted una doctrina aprendida en el módulo a personas y a un público en particular? ¿Listo? Listo. Carlos, ¿tenías una pregunta final? No, profe, esa fue la mano que levanté, pero hace harto para lo de la respuesta del versículo. Ay, qué pena, Carlitos, lo dejamos ahí. Astrid, levantaste la mano adelante. No, pues mira, pastor, esta clase ha sido para mí de mucho crecimiento, porque mira que yo hice una comparación entre la cristiandad en la que vivía antes y ahora. Pues yo realmente llegué a pensar en algún momento de la vida que el Padre había enviado a su Hijo como para probar a los seres humanos a ver quién lo reconocíamos, digamos, como para mirar qué tanta bondad había por ahí. Entonces el que dijera, "Ah, sí, verdaderamente Él es el Hijo de Dios, es Dios encarnado y me va a perdonar",
yo pensé que él lo enviaba como una prueba a ver quién tenía tan buen corazón que lo podía reconocer, pero no, ahora entiendo que no, que todo lo que pensaba anteriormente no, se fue al traste y es como una nueva, sí, es como un renacimiento también desde la ciencia y desde el conocimiento de cómo uno se despoja de todo aquello que creía y empieza pues a conocer la naturaleza de Dios, de por qué envió a su hijo, y es que es lo que dijo Camila muy bien, o sea, lo entendí perfecto, que era el único justo, el único bueno, el único santo que podía hacer aquello. Excelente, Astrid. Bueno, gloria a Dios por eso. Muchas gracias a todos. El Señor los bendiga y nos vemos la próxima clase. Saludos, bendiciones. Profe, una Hasta luego. Gracias, profesor. Que tenga buena noche. Muchas Chao. gracias, pastor. Que Gracias, esté muy profe. bien. Chao, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche para todos. Se fue el pastor.